Bueno chiquitos, buenas noches, otra vez aquí con ustedes, Wolfgang March, para trabajar la parte de bioquímica de la materia viviente, ciertamente, ¿no? Bien, esa parte ya tenemos acá ya, la vez pasada veíamos los elementos básicos, ¿cierto? También llamados organogénicos, que entraban en la parte de la conformación de la materia viva. En este caso, tenemos 4 principales y 2 accesorios, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por ejemplo, si yo quisiera construir, por ejemplo, carbohidratos, utilizaría únicamente carbono, hidrógeno, oxígeno. Por eso estas moléculas también se llaman moléculas ternarias, a los carbohidratos. Si yo quisiera, por ejemplo, formar lípidos o grasas, usaría carbono, hidrógeno, oxígeno. Y aparte de eso, nitrógeno, fósforo. Por eso los lípidos también son llamados moléculas ternarias. Si yo quisiera, por ejemplo, formar proteínas, utilizaría 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Por eso a la proteína también se le llama cuaternaria. Aparte de eso, podría usar fósforo y azufre. A los nucleicos, de hecho, sería 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Por esa razón se llaman biomoléculas quinarias, ¿cierto? Bien, ahora, estos son básicamente los que van a conformar en sí la materia viviente, ¿no? El carbono, por ejemplo, es un elemento que se puede autosaturar, o sea, formar consigo mismo cadenas enormes de carbono, ¿cierto? Que son la base de la materia viviente. El hidrógeno y el oxígeno son los elementos que son más abundantes, de los cuales el más abundante es el oxígeno, que está en un 21% en la atmósfera, y que además también es el gas supremo con el cual uno puede básicamente vivir. Está tanto en el aire como en el mar, ¿cierto? El oxígeno. El nitrógeno, por su parte, lo acompaña al oxígeno en la atmósfera. Está en un 78% el nitrógeno, y es necesario para las plantas. Las plantas buscan siempre al nitrógeno, ya a través de algún tipo de bacteria que les pueda permitir fijarlo del aire hacia sus raíces. Por ejemplo, las leguminosas son plantas que tienen bacterias en cada raíz, ¿cierto? También llamadas, por ejemplo, bacterias nitrificantes. Hacen la nitrificación. Por ejemplo, tenemos ejemplo ahí el Azotobacter, el Rhizobium leguminosarum, el Nitrosomona y el Nitrobacter. Todos ellos son bacterias que hacen nitrificación. Por ejemplo, ¿cierto? El Nitrosomona, por ejemplo, suele tomar el nitrógeno del aire y lo transforma en nitrito. Y luego el Nitrobacter llega, coge ese nitrito y lo transforma en nitrato. Así como nitrato, la planta toma finalmente el nitrógeno. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas, para formar aminoácidos que luego van a ir en cada uno de sus semillitas, ¿ciertamente, no? Luego tenemos ahí el fósforo, tenemos un elemento primario y también secundario. Este se encuentra básicamente colocado en múltiples nucleótidos, ¿cierto? Es parte del ácido nucleico, del ácido ribonucleico, de nucleótidos, por ejemplo, como el nicotinamín adenín, ¿cierto? Difosfato. O, por ejemplo, del flavín adenín, dinucleótido fosfato. O también del adenosin trifosfato o del adenosin difosfato. También forma parte, por ejemplo, de las membranas celulares, ¿no? Y también se reserva, por ejemplo, en la leche, en forma de caseína también, ¿no? El fósforo, ¿cierto? El azufre, por su parte, es importante en las proteínas, forma puentes disulfuro, ¿ya? Para unión de diversos aminoácidos, ¿no? Bien, una vez que pasamos los organogénicos, pasemos ahora a los secundarios, ¿sí? Secundarios. Tenemos ahí, por ejemplo, el calcio, un elemento fundamental en la conformación y la arquitectura de los huesos y los dientes, ¿cierto? Porque un hueso es tan duro, porque un diente también lo es, porque hay mucho mineral, ¿no? Mucho calcio. El calcio siempre va de la mano con el fósforo. Ambos van unidos, conformando el llamado fosfato de calcio, que es cerca de un 70% de la materia total del hueso, ¿cierto? Es el mineral por excelencia, es el que va a rellenar todos los espacios, ¿cierto? Orgánicos, ¿cierto?
es básicamente eso, ¿no? El calcio y el fósforo que forman a través de ese fosfato de calcio forman los llamados cristales de hidroxiapatita que forman justamente el hueso, que dan fortaleza, resistencia, ¿no? Dan concretismo, ¿cierto? Claro, entonces sería eso, el calcio, el fósforo unidos para eso, para el hueso, ¿no? Aparte también el calcio, aparte de eso también, por ejemplo, tiene funciones en la coagulación, ¿no? En la coagulación sanguínea, por ejemplo, en la coagulación sanguínea el fósforo, digamos, no tiene mucha incidencia, pero sí el calcio. El calcio es el factor número 4 de, digamos, de inicio de cascada de coagulación. Está en el punto exacto en el que se confluyen las vías tanto intrínseca como extrínseca. O sea, el calcio va para ambas vías. O sea, que es el que detona básicamente toda la cascada de factores que luego van a culminar en la formación del trombo blanco, el trombo rojo, ¿cierto? El calcio. También el calcio, por ejemplo, tiene que ver mucho, por ejemplo, donde en el movimiento celular. Cualquier célula que tenga un tipo de flagelo o un tipo de cilio tiene que necesariamente usar calcio para poder moverlo. Es como una especie de manivela, ¿no? Que da energía para que pueda ser justamente útil ese flagelo, ese cilio. Y también se da mucho eso sobre todo en la contracción muscular, donde hay un acortamiento de fibras, ¿cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, es una cosa bien importante recalcar la importancia del calcio, porque el calcio es básicamente como una especie de alcahueta. Vamos a contar la metáfora, ¿no? Supuestamente, la actina y la miosina son dos moléculas que tienen que unirse para realizar justamente ese engranaje que significa hacer la contracción muscular. Pero estas dos no se pueden unir normalmente, porque la actina está sometida digamos, a la sujeción con una proteína llamada troponina, ¿cierto? La troponina hace que la actina no se mueva de ahí y está apoyada por otra llamada la tropomiosina, que mantiene a la raya a esta actina en relación a la miosina, ¿no? Pero la actina y la miosina son como si fueran amantes que se tienen que encontrar en una forma clandestina. Básicamente así, ¿no? La troponina y la tropomiosina, cuando están junto a la actina, evitan que se una a la miosina. Ahí justamente llega el calcio. El calcio es una especie de alcahuete, es una especie de celestino que llega el calcio y le dice a la troponina, vamos troponina, vamos a tomar un rato. Y agarra el calcio y se lleva a la troponina y de paso también a la tropomiosina, lejos. Entonces deja solamente libre la actina y la miosina. Y al verse libres, finalmente pueden unirse ambos y empezar el engranaje de contracción de las fibras musculares. Por esa razón el calcio es importante para la contracción muscular. Sodio de potasio. Sodio de potasio son minerales que van a confluir en la formación de señales nerviosas. La fibra, ¿no? Básicamente nerviosa, necesita que exista una especie de despolarización de membrana. ¿Cómo así? Dentro de la célula el potasio es mayor y fuera de la misma el sodio es mayor. De este modo, el sodio que está afuera, entonces, ¿cierto? Es el más abundante afuera. Entonces, intenta entrar al interior de la célula. Entonces, usa canales de sodio para involucrarse al interior. Pero el potasio, que está bien ubicado dentro, es el más abundante dentro, no le gusta la compañía del sodio. Así que utiliza otros canales para escapar hacia afuera. Entonces, la célula queda así, finalmente. El sodio ingresa a la célula y se hace más abundante dentro. Y el potasio que estaba dentro sale fuera de la célula y se hace más abundante afuera. Entonces, cuando así las cargas están invertidas, sodio adentro, potasio afuera, se da la señal eléctrica que va a pasar por toda la fibra finalmente, ¿no? Eso sería básicamente lo que se llama la famosa despolarización con señal energética. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Una vez que la señal se dio, que ya recorrió toda la membrana, no se va a quedar así, ¿no? O sea, el sodio le corresponde estar afuera, el potasio adentro. ¿Cómo van a estar sodio adentro y potasio afuera? Entonces llega una bomba que se llama la famosa bomba de sodio-potasio. Esta bomba restituye la concentración de sodio al exterior y de potasio al interior. Llega la bomba y saca, por cada 3 sodios que saca, mete 2 potasios. Por cada 3 sodios que saca, mete 2 potasios, ¿cierto? Y así es como se equilibra el asunto, ¿no? Se equilibra el asunto. Bien, y de ahí tenemos el magnesio, el elemento más escaso en el ser humano. Es un elemento que casi no se encuentra. Por eso el doctor Pérez Saavedra dice, consumen ustedes mucho magnesol, dice, ¿no? Y efectivamente es cierto, pues el magnesol
tiene bastante magnesio y es un elemento que es reparador del sistema nervioso, ¿no? El magnesio está asociado básicamente con el sueño profundo REM, que hace que todo el sistema nervioso digamos, deje ser libre de estrés, ¿no? Esté libre de estrés. El magnesio lo encontramos, por ejemplo, en vegetales verdes frescos, en todo lo que sería cualquier tipo de vegetal que tiene clorofila, porque el magnesio es el elemento fundamental de la clorofila. Es el elemento central de toda la molécula que hace de puro pirrol. En el centro está metido justamente el magnesio y da ese color verde, el color de la espérance, ¿no? El color de espérance. El magnesio entonces es el elemento más, digamos, escaso en el ser humano, por eso es que necesitamos suplementos de afuera. Si consumes magnesol, ya sabes tú, te va a ir muy bien, porque te va a quitar todo ese tipo de estrés, te va a quitar todo tipo ¿cómo se llama?, de somnolencia durante el día, porque a veces uno en la noche está con insomnio, todo estresado, te va a dar un sueño reparador, fructificador del sistema nervioso. El cloro, elemento fundamental para formación, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Lo obtenemos en la sal, como cloruro de sodio. El cloro se une con el agua del cuerpo y formará el ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido clorhídrico es parte del estómago, forma lo que se llama el jugo gástrico. Favorece justamente que los alimentos sólidos que llegan ahí sean aglutinados, sean disueltos, ¿cierto? Sean destruidos, hasta hacerlo como una pasta llamada quimo, el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico. Además también el ácido clorhídrico también, por ejemplo, activa muchas enzimas. Por ejemplo, el llamado pepsinógeno que sale en el estómago, con el ácido clorhídrico se vuelve pexina y es más activa contra proteínas. También hay un factor que se llama el factor intrínseco de Castel, que si no está activado con el HCl, ese factor no puede permitir la absorción de vitamina B12. O sea que necesita el HCl, el factor intrínseco de Castel, para activarse y luego empezar a actuar como moderador de absorción de vitamina B12, ¿no? Pues, y también es un gran antiséptico. Cualquier alimento que comemos sucio, ahí pues el ácido lo elimina todo tipo de bacterias. El fierro, por su parte, es un elemento que tiene dos presentaciones. Uno es el fierro 3, que es fierro vegetal, y el fierro 2, que es fierro animal. El fierro 3, por ejemplo, lo encontramos en una lechuga, en una albahaca, en un culantro, ¿cierto?, en una selga, ¿cierto?, todos ellos. Y el fierro 2 en cualquier alimento animal, sea carne, sea sangre, sea hígado, sea vaso. El fierro 2 es el más asimilable por el cuerpo. El hierro 3 no tanto. Por tanto, el hierro 3, que abunda, por ejemplo, en una manzana verde, no dijimos, ¿no?, cualquier vegetal verde fresco, ese hierro podría ser, digamos, desperdiciado si es que no hubiese una proteína para eso, que se llama la famosa ceruloplasmina, que tiene mucho cobre. Esa proteína transforma el hierro 3 en hierro 2. Y así tenemos, a partir de un hierro vegetal, tenemos mucho hierro animal para poder formar hemoglobina. Porque la hemoglobina le gusta más el hierro 2 que el hierro 3, ¿cierto? Y gracias a eso se forma el famoso grupo M, de un color rojo, que tiene de rojo justamente los llamados glóbulos del cuerpo humano, ¿cierto? El hierro es importante porque evita justamente la anemia. Cualquier descenso de hierro en el cuerpo puede generar anemia microcítica hipocrómica, ¿cierto? Bien. Y tenemos aparte los terciarios, mira, el flúor, por ejemplo, un elemento fundamental en la dureza del diente, ¿no? El diente se endurece gracias al flúor. Se encuentra en agua potable, se encuentra en cualquier pasta dentífrica también. El yodo, igualmente el yodo, es un elemento que involucra aquí una glándula que se llama la famosa tiroides, ¿no? La tiroides es una glándula que se encuentra bajo el dominio o digamos la regulación de la hipófisis que está en la parte superior. La hipófisis envía señales a la tiroides, haciendo que ésta produzca más cantidad de una proteína llamada tiroglobulina. Esa proteína tiroglobulina se forma gracias a que la hipófisis, ¿cierto?, emite la señal, que dice forma más, forma más. Pero esa tiroglobulina no va a salir si es que no llega el yodo. El yodo tiene que entrar en el cuerpo procedente de un alimento marino para que se una con esa tiroglobulina y forme luego proteína tiroxina. Si las dos no se unen, no salen a la sangre y la tiroglobulina se queda acá en la glándula y empieza a crecer, 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 lo que también se llama bocio, el famoso bocio. El bocio es por falta de ingreso de yodo a la glándula para sacar de ahí a la famosa tiroglobulina. Es como Shrek y Fiona. Fiona se queda en el castillo mientras Shrek no llegue, ¿cierto? Si llega Shrek y la saca de ahí, ambos juntos se van y esto queda libre de todo. Pero si Shrek nunca llega, ella se queda acá engordando todo el tiempo, ¿cierto? Es así.
El cobre, por su parte, es un elemento fundamental, dijimos, en la conformación de la proteína llamada ceruloplasmina, que es la proteína que más cobre va a llevar. Esa, dijimos, es una proteína que transforma fierro 3 vegetal en fierro 2 animal. A su vez, también el cobre también se encuentra, por ejemplo, en la llamada hemocianina, que es una proteína de color azul que tiñe la hemolinfa de insectos, de crustáceos, de, ¿cómo se llama? Arácnidos, ¿no? Y también moluscos, ciertamente, ¿no? El cobalto, por su parte, forma parte de la famosa vitamina B12, cobalto, átomo central de la vitamina B12, que evita justamente la anemia perniciosa. El selenio se encuentra bastante en el ajo, en la cebolla, come bastante ajo, porque obviamente ese, ¿cómo se llama? Vegetal, ya tiene bastante selenio y es bueno para que eleve tu inmunidad. Así que cuando estás con COVID, ¿no? Tú comes guión, comes ajo, es bastante favorable, porque limpia la vía aérea de toxinas, obviamente, ¿no? Y el zinc, por último, es un elemento que puede favorecer la famosa cicatrización de tejidos, ¿no? Aparte que también forma parte de la auxina, que es una hormona de tipo vegetal que da su crecimiento durante su vida diaria, ¿no? Todos son elementos fundamentales, entonces ya hemos visto. Ahora pasamos aquí a los carbohidratos. También vamos a azúcares, ¿cierto? Los famosos azúcares son las primeras moléculas orgánicas que se forman básicamente en la materia viviente, ¿no? A partir de la fotosíntesis, ¿cierto? La famosa fotosíntesis, ¿cierto? Esta fotosíntesis que incluye, por ejemplo, con componente como es el CO2, el agua, la clorofila y el luz solar, todos juntos, a partir de los componentes sencillos formarán justamente los llamados carbohidratos, que son las primeras fuentes energéticas del cuerpo. Bueno, pues hemos llegado casi al final, pero mira, estamos justamente viendo la parte de los azúcares, exactamente, ¿no? Tenemos que ver monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que se va justamente en la siguiente clase, ¿no? Únicamente notar nada más que los carbohidratos son básicamente componentes orgánicos, repito, que son primeras fuentes energéticas, porque son fácilmente oxidables. A diferencia de otros componentes que demoran bastante todavía en oxidarse, estos no, entran rápidamente al Krebs y son básicamente combustionados ahí, ¿no? Y mira, tenemos aquí antígeno, o sea, algunos azúcares también forman parte del famoso glucocálix externo de la célula, para que se puedan comunicar con otras células y puedan así ser identificadas entre ellas mismas, ciertamente, ¿no? Entonces, ese sería el tema para el siguiente video, que ya viene próximamente. La próxima semana estamos en el 6º video, hoy día. Y pues les incito a que ustedes, por favor, bajen bastante. Estamos justamente entrando en temas mucho más importantes. Ya, nada más, solamente esperar pues, que ustedes trabajen conmigo cada día. Así que por favor vengan a más clases y vean también los videos que estoy dejando también. Y las tareas que nos están dejando también oportunamente. Ya, cualquier cosa, consulta, me avisan a mí. Aquí estoy dispuesto a escucharlos en lo que sea. ¿Ya? Así que tengan un feliz día de trabajo y nos vemos el día de mañana.